otra vez de nuevo. Así les queda más claro. Entonces, tenemos la paradoja sentada por Platón de la incidencia del no ser en el ser. A lo cual Aristóteles va a responder, la negación, el no ser no es una negación del ser, sino un género distinto. Y aquí se abre la pregunta, ¿por qué la necesidad o de dónde sacamos, si el ser tiene muchos sentidos, de dónde sacamos la ciencia del ser en cuanto que es? ¿O qué es ese ser en cuanto que es? Bueno, esto nos llevaría 10 años de estudio, pero hoy vamos a tener que cerrar con una idea, que va a ser la lógica. Entonces, el verdadero ser se puede pensar a partir de lo que vimos en relación al lenguaje, a lo que puede ser verdadero y falso. Se estatuye a partir de la proposición. La proposición es aquella que sale fuera de sí misma y achica la distancia entre el logos y el on, entre las palabras y las cosas. Puede ser verdadera, falsa también, pero puede ser verdadera. Así pues, el verdadero ser se puede pensar a partir de la proposición. En ella se dejaría hablar a las cosas fuera de nosotros, ¿no? Es decir, que se puede percibir en la verdad lógica una verdad ontológica, una verdad del ser. O también se puede plantear que esa verdad ontológica se aprehende retrospectivamente sobre el ser en la verdad del discurso. Esto, escríbanlo, piénsenlo, todavía tenemos tiempo. Una pregunta. Sí. Lo que no entiendo es que como que se deja hablar por fuera. No entiendo esa parte. Claro, porque el hombre, por fuera, remite a lo que veníamos viendo sobre la teología. El hombre realmente puede llegar a saber algo de lo inmóvil, del primer motor. Es una paradoja. Aristóteles nunca afirma que el hombre puede saber sobre ese principio. Al contrario, la idea de Dios en Aristóteles es un Dios que vive en el cosmos, no separado en el sentido platónico de la idea, la que el alma lo puede recordar, sino más bien que vive completamente en la suya. Entonces, por fuera designaría algo del orden de, bueno, incluso del límite del hombre mismo, de poder saber la absoluta verdad. O sea, Aristóteles va a ser humilde en ese sentido. No como Hegel. Hegel va a decir, ya veremos a Hegel, no se los voy a adelantar. Así que bueno, ahora pasemos al principio de no contradicción, que es nuestra vedette de hoy. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Profesora, yo primero es una anotación que hice yo. Signo exige la intervención del pensamiento, ¿no? ¿Había dicho? ¿Cómo? El signo Sí. exigía la intervención del pensamiento a diferencia del símbolo. ¿O lo noté mal? No, al revés. El símbolo exige... ¿Por qué? ¿Por qué exige la introducción del pensamiento? Porque no es natural, no está dado de antemano. ¿Ok? Entonces... ¿Y se da por convención el símbolo? Sí. Ok. El signo no. El signo no. El signo es el signo común que ustedes conocen, digamos. Si hay humo, entonces hubo fuego. Lo que significa una cosa, digamos, en el sentido más llano. Como un indicio. Exactamente, un indicio. Ok. Bueno, entonces vamos con el principio de no contradicción, que, como les decía, como todo principio, no puede ser demostrado. Pero es el fundamento
de toda demostración. Pero lo que va a hacer Aristóteles en el libro cuarto es, vía la refutación, va a refutar a los negadores del principio de no contradicción, que son los sofistas. Entonces, con la misma metodología de los sofistas, los va a refutar. Ellos eran refutadores. Y él va a refutar. Bueno, entonces, esta es la cuestión. Va a presentar la imposibilidad de contradicción como el principio supremo. Y va a aparecer un problema, que es un problema de ser, que va a ser, no es posible que lo mismo pertenezca y no pertenezca a lo mismo en el mismo sentido y tiempo, o que algo sea y no sea. Entonces, la no contradicción rige el orden de la realidad misma. Las cosas no se pueden contradecir. Acá cambia un poco, transforma lo del no ser en el ser. Exactamente, exactamente. No podemos hablar del no ser, porque las cosas no pueden contradecirse. Él lo resuelve con los múltiples sentidos del ser. Y va a establecer este principio. ¿Ok? Entonces, es un principio que es ontológico, lógico y podríamos decir también cognitivo. Ontológico porque algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. O sea, algo puede ser en potencia y no ser en acto. ¿Se entiende cómo lo resuelve? Perfecto. Ahora, que es muy interesante esto, porque fíjense, la neurosis es el establecimiento de la necesidad en el síntoma, ¿no? Hoy una paciente decía, no puedo sola, a lo que le ofrezco. Bueno, primero, ¿qué quiere decir esa frase? Porque esa frase es muy condensada. Pero posteriormente también algo con el orden del movimiento. Quiere decir, se nota que no ha podido sola. Eso es una interpretación. Lo que no quiere decir que no vaya a poder. Entonces, hay un movimiento. O podríamos decir un no ser en potencia, ¿no? Ok, cognitivo. No se puede creer que algo sea y no sea. Y aquí uno podría decir esto que hablaban del inconsciente. El inconsciente, porque ¿qué establece el principio de no contradicción? Establece la posibilidad de leyes. Si negamos el principio de no contradicción, negamos la posibilidad del lenguaje mismo. O sea, uno podría decir que el inconsciente sigue las leyes de la condensación y el desplazamiento y no sigue las leyes de la condensación y el desplazamiento. Eso sería negar el principio de no contradicción. Pero ¿por qué se nos abre la paradoja a nosotros como analistas? Porque Freud dice, en la interpretación de los sueños, el inconsciente no respeta el principio de no contradicción. Y Lacan, en el seminario 25, dice que quien establece lo verdadero y lo falso es el analista como retor. Retor, acuérdense, yo les dije, es maestro del discurso. Bueno, después sus complicaciones y podemos seguirlo hablando. Sigamos. Entonces, es lógico también porque proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas. Ahora, esto también establece un principio lingüístico, ¿no? Es una proposición en donde se contiene una enunciación verdadera o falsa, que es la forma lingüística. Contradicción, fíjense que en la misma palabra existe una dicción, o sea, contradicción, decir cosas opuestas, ¿no? Entonces, la proposición va a ser atributiva, es decir, que va a negar o va a afirmar algo, a diferencia de lo que podemos decir, esto que les decía, lo ficticio, que no puede entrar dentro de lo que se puede afirmar o negar. Y también Aristóteles da otro ejemplo, que es la plegaria, que lo va a tomar Lacan también. Entonces, el principio dice, no es posible que B pertenezca a A y que no pertenezca a A. Lo que equivale a afirmar B de A y negar B de A.
O sea, es una imposibilidad de la conjunción y afirmación opuestas. Ahora se los escribo. Espérenme. ¿Dónde está el pizarrón? Fíjense. El principio de no contradicción va a decir, es imposible, esto quiere decir es imposible, esto es la negación y esto es una necesidad. Esto es un modo que se me ocurrió describirlo, no sé si lo van a encontrar en un libro de lógica. Pero en lógica contemporánea, digamos, después de Aristóteles, esto significa necesidad y esto significa posibilidad. Bueno, nada, dato de color. Entonces, si negamos la necesidad, estamos hablando de la imposibilidad. Entonces, es imposible afirmar A es B y A no es B. Entonces, la imposibilidad recae sobre la conjunción, por eso al mismo tiempo, ¿sí? Lo que no es lo mismo si esto lo escribiéramos así, A es no B. Esto es un juicio infinito. No sé si vamos a llegar hoy a eso, pero vamos a llegar. Si no es hoy, es la próxima. Ahora, la contradicción es una doble relación, ¿sí? Es una doble relación de inherencia en un sujeto de un sujeto y un predicado y de exclusión entre dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos? Las dos afirmaciones. Bueno, después, hay una diferencia entre A es B y A es no B, pero por ahora la dejamos ahí, de costadito. Les digo que se llama juicio infinito, después lo vemos, si llegamos hoy. Entonces, Aristóteles va a distinguir en este libro cuarto 4 formas distintas de contrariedad o de negación, que van a ser los relativos, lo doble, la mitad, ¿sí? Los contrarios, como blanco y negro, de privación o de posesión, como ceguera y visión, y la contradicción. Entonces, ¿los anotaron o se los repito? ¿Cómo era el último? El último es la contradicción. Si puede repetir todo, mejor. Sí, tenemos los relativos, doble mitad, los contrarios, blanco y negro. ¿Estoy grabando? Ah, sí. De privación y de posesión, o la privación, que es un modo interesante de la negación, y la contradicción. Ahora, los 3 primeros, vamos a decir que tienen que ver con oposiciones semánticas, o sea, que tienen que ver con la verdad, en el sentido de, digamos, sí, que apelan a la verdad, al significado. Mientras que el cuarto, que es la contradicción, es una oposición sintáctica. Ustedes saben que uno puede dividir la lógica entre la semántica y la sintáctica. La semántica apela a la verdad y la sintáctica apela a las leyes, ¿sí? Entonces, es una oposición que se da en la relación de los predicados con el sujeto y no de los predicados entre sí. O sea, no es doble mitad, sino A es B, A y A no es B. Entonces, la cuestión va a ser la siguiente. Si borramos la diferencia entre afirmar y negar, todo sería uno y lo mismo, ¿no? Esto que les decía. Perdón, profesora, lo de doble mitad es A es B, A no es B. No, lo que quería decir era, doble mitad quiere decir relativos, una contrariedad relativa. ¿Qué sería doble mitad?
Y por ejemplo, yo tengo 20 espárragos y Micaela tiene 10. Entonces se oponen la cantidad que yo tengo de espárragos a los que tiene Micaela. Yo tengo lo doble. Ella tiene la mitad de lo que yo tengo. Eso es una forma de contrariedad. ¿Sí? Okay. Bien. Entonces, si borramos la diferencia entre afirmar y negar, todo sería uno y lo mismo. Esto es lo que dice el principio de no contradicción. Por eso es tan importante. No se podría hacer ninguna ley. Bueno, ahora vamos directamente. O sea, si se niega el principio de no contradicción, todo sería posible. ¿No? Bien, entonces la prueba es la siguiente. En primer lugar, podemos dividirlo en fases. En primer lugar, Aristóteles dice, es necesario que el interlocutor enuncie una expresión. Por ejemplo, hombre. ¿Sí? En segundo lugar, esta palabra, como vimos, significa algo por convención. Animal racional, digamos. En tercer lugar, lo que significa se expresa con una definición. Animal racional, por convención, animal racional. En cuarto lugar, si algo es hombre, si P, entonces Q. Si algo es hombre, entonces es animal racional. La definición establece una relación entre esos dos términos. A es B. Entonces, no es posible, quinto lugar, no es posible que algo sea un hombre y no sea animal racional. En sexto lugar, por lo tanto, no es posible, si nosotros escribimos nuestra definición de esta manera, hombre, un hombre es un animal racional. No podemos decir un hombre, o sea, nosotros podemos sustituir acá animal racional por hombre y no podemos decir un hombre no es animal racional o un hombre es hombre y no es hombre. No se puede afirmar la misma predicación sobre el mismo sujeto al mismo tiempo en una conjunción. Bueno, en ese sentido, digamos. Por ello, el principio de no contradicción trata de una ley, pero además la proposición lo que nos va a dar cuenta es acortar o achicar esa distancia entre las palabras y las cosas. ¿No? Perdón, profesora, ¿no se puede afirmar la conjunción en la misma? Claro, no se puede afirmar la conjunción de dos opuestos. Era lo que veíamos cuando les escribí el principio. O sea, la imposibilidad no recae sobre afirmar A es B o A no es B. La imposibilidad recae directamente sobre la conjunción. O sea, que se den dos cosas al mismo tiempo. Que se prediquen una cosa y su opuesta al mismo tiempo sobre el mismo sujeto. Como les decía, esto va más allá de una simple contrariedad. Si nosotros lo negamos, negamos la posibilidad de cualquier ley. O sea, por eso les ponía el ejemplo. No podemos afirmar que el inconsciente se rige a partir de la condensación y el desplazamiento y que no se rige a partir de la condensación y el desplazamiento. Eso sería un ejemplo. Ahora, ¿qué hace Freud? Dice, no rige, creo que es en el capítulo 7, cuando lo afirma, dice, no existe el principio de contradicción en el inconsciente porque no podemos decir, y él da un ejemplo de un sueño, ¿no? En donde una paciente sueña con una flor y dice, esa flor remite a N cantidad de flores. Bueno, lo que yo les propongo es que eso en realidad no es negar el principio de no contradicción, sino más bien
establecer esto que les llamo, esto que les dije que es el juicio infinito. El juicio infinito escapa al principio de no contradicción. Pero me parece que ya fue mucho por hoy y que lo vemos la próxima. Así que bueno. Bueno. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Espérenme, voy a dejar de grabar.